Mi nombre es Jennifer Alvarado y esta es mi presentación de la tarea número 1. Como primer tema vamos a hablar del estándar del oro. Este surgió a partir del siglo XIX y principios del siglo XX también se estuvo implementando. El primer país que lo implementó en 1821 fue Inglaterra y este hacía referencia a que utilizaban el oro como base para el valor de la moneda. En este caso, ¿qué es lo que procedían a realizar? Es que canjeaban en papel moneda para convertir luego en oro. ¿Por qué? Porque surgía mucho este tema en el que no podían estar trasladando el peso en oro, se presentaban complicaciones al momento de las exportaciones por todo lo que tenían que trasladar. En base a ello, pues surgió el valor nominal en oro, que esto se refiere al monto de una moneda que es necesario para comprar una onza de oro prácticamente. Y en base a ello, pues se dio a que debía existir un equilibrio en la balanza comercial. ¿A qué se refiere esto? Cuando el ingreso que tiene un país a partir de las exportaciones debe ser igual al que pagan por las importaciones. Entonces surgió este pequeño detalle, ya que al momento de realizar todo este tipo de negociaciones, pues tenía que haber un equilibrio. ¿Qué sucedió cuando entró la guerra? Fue entre 1918 y 1939, pues los países se aprovecharon de ello y pues empezaron a devaluar su moneda. ¿Por qué? Aprovecharon pues que no se sabía con cuánto oro se podía comprar una unidad monetaria. Y las personas pues preferían en este caso intercambiar inmediatamente la moneda por oro en otro país. ¿Por qué? Porque existía la incertidumbre que en cualquier momento el país podía pues devaluar su moneda y era totalmente cero factible para la persona porque realmente pues iba a tener una pérdida. Como siguiente tema tenemos el sistema de Bretton Woods, que fue nacido desde 1944 y estuvo vigente hasta 1971. Los que estuvieron directamente relacionados fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El propósito o el fin que ellos tenían pues era crear un sistema monetario nuevo internacional. Entonces, ¿en qué se enfocaron? No solo era evitar la rigidez que se venía presentando en el sistema monetario internacional anterior, sino que también se enfocaron en abordar la falta de cooperación que existía entre los países. Eh, ¿Qué es lo que realizaban? Pues supervisar los tipos de cambio que existían, prestar divisas en caso de que pues, la reserva de los países presentaran déficit, en este caso pues en la balanza de pagos, asistencia financiera, fijaron el valor de la moneda en términos de oro, sí, pero no estaban directamente obligados a intercambiar las monedas por oro. Esa era la diferencia. Y también, pues, los países acordaron mantener el tipo de cambio fijo, pero ajustable y siempre, pues, respecto al dólar. Como siguiente tema tenemos el colapso del sistema del tipo de cambio fijo, también conocido en su momento como el shock de Nixon, que fue el presidente que en ese entonces se encontraba liderando Estados Unidos. Lo que sucedió en ese entonces es que Estados Unidos no disponía con suficiente oro para cubrir el volumen de dólares que se encontraba en circulación a nivel mundial en ese momento. Como resultado tenemos que el dólar se sobrevaloró. Entonces Estados Unidos tenía que implementar una serie de medidas para apoyar el dólar. ¿Qué sucedió? Intentaron desincentivar la inversión extranjera.
También realizaron restricciones a los préstamos extranjeros, a manera de ya no presentar ningún tipo de cooperación con otros países. Y todos estos esfuerzos eran para frenar la salida de los dólares. ¿Por qué? Porque se percataron de que existía una fuga de capital del dólar. Y en este caso, se mostraban cada vez más inclinados a vender dólares. Y eso estaba debilitando de cierta manera la posición a nivel comercial que tenían en el exterior o a nivel internacional el país en ese entonces. Entonces la propuesta fue devaluar el dólar, pero realmente pues no todos los países querían realizar este proceso de devaluación porque sabían que pues en algún momento les iba a afectar porque los productos pues iban a ser más caros que en Estados Unidos y eso pues no convenía a los otros países. Entonces la propuesta fue que iban a suspender la convertibilidad del dólar a oro. Y también se impuso un arancel del 10% en todas las importaciones para que los países se dieran a realizar pues este tratado, porque pues ya estaba colapsando el dólar. Como siguiente tema tenemos el régimen del tipo de cambio flotante. En este caso, el tipo de cambio flotante se explica que los países pues ya no estaban obligados directamente a mantener un tipo de cambio fijo. Ya existía una mayor flexibilidad, en este caso en la política monetaria. Las monedas pues se guiaban según la oferta y la demanda. Luego pues tenemos la desmonetización del oro, pues el oro dejó de ser oficialmente una base principal como se venía manejando anteriormente para valorar una moneda. Y en este caso, pues ya los bancos centrales no estaban obligados a mantener una reserva de oro para respaldar la moneda de cada país. Existió un mayor fortalecimiento del papel del FMI, que en este caso, pues este acuerdo le dio un mayor acceso, por ejemplo, a los fondos a todos esos países que estaban menos desarrollados, que fue prácticamente a los que más apoyó. Como siguiente tema tenemos tipo de cambio fijo frente al flotante. Respecto al tipo de cambio flotante, tenemos la autonomía de la política monetaria que prácticamente se centra en controlar la inflación, regular liquidez, tener una estabilidad en el sistema de pagos. Los ajustes en la balanza comercial, pues prácticamente esto es hacer que las exportaciones bajen de precio y las importaciones pues sean más caras. La recuperación luego de la crisis. En este caso lo que trata de indicar es que cuando un país presenta una crisis económica, tiende a devaluarse o perder el valor la moneda. Sin embargo, siempre va a llegar un punto en el que llegue tan bajo en el que esto provoque como tipo una estimulación al momento de realizar exportaciones. Ahora, respecto al tipo de cambio fijo, lo que nos indica es que existe una disciplina monetaria al momento pues de mantener una paridad fija en el tipo de cambio de la moneda. Y no da lugar a la especulación porque si una moneda tiende a depreciarse, tienen que venderla y por ende se espera que en algún momento exista una mayor depreciación en un futuro, podría ser cercano o no. Entonces no da lugar a este tipo de especulaciones, tampoco a la incertidumbre, porque en sí un tipo de cambio fijo tiende a favorecer el crecimiento del comercio
Como siguiente tema tenemos los regímenes de tipos de cambio en la práctica. Estaríamos hablando de la flotación libre, que este es un sistema que se basa directamente por medio de la oferta y la demanda. Luego tenemos la flotación administrada, que este también se basa por medio de la oferta y la demanda, pero también se implica el Banco Central, porque este interviene ocasionalmente comprando divisas, y eso sería para tener una estabilidad económica. Luego tenemos un sistema inflexible, que es como tipo un acuerdo, mediante el cual se vinculan sus monedas con otras. Como siguiente tema tenemos el manejo de crisis por parte de la FMI, que este se llevó a cabo entre 1995 y 2005. Se basaron en las reformas de los préstamos para los países de bajo ingreso. Prácticamente se dedicaron a la reducción de la pobreza en los países de bajo ingreso por medio de nuevas herramientas de préstamo. Luego tenemos la que se presentó en 1995 a 2002, que fue una crisis financiera en los mercados emergentes. Lo que trataron de realizar fue reforzar la supervisión de los tipos de cambio, centrar la atención más que todo en los análisis de sostenibilidad de deudas. En el 2008 al 2014 se presentó la crisis financiera mundial. Lo que implementaron fue un incremento de préstamos, mejoras en las herramientas de prevención de crisis. Luego tenemos 2020 a 2022, que fue la pandemia. Lo que realizaron fue que inmediatamente un financiamiento de emergencia, suspendieron los pagos de el servicio de deudas de los países más pobres. Y esta ha sido mi presentación de la primera tarea.